Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Con esta presentación vamos a apoyar el estudio de los problemas clásicos del manejo forestal y más concretamente vamos a presentar la idea del bosque normal y su relación con el rendimiento sostenido. Particularmente vamos a analizar la estructura y la dinámica, no vamos a ir mucho más lejos que eso en esta presentación. El bosque normal tiene una estrecha relación con la sustentabilidad. Acá tienen una referencia textual tomada de un texto alemán de la primera mitad del siglo XX, en el cual se establece con toda claridad esta relación biunívoca entre sustentabilidad y bosque normal. Y es oportuno que recordemos algo que ya hemos mencionado varias veces, y es que la sustentabilidad hasta bien entrado el siglo XX en nuestro campo científico y profesional estaba asociada con la noción del rendimiento sostenido. Así que esta cita textual de la publicación alemana hubiera sido más felizmente hecha si en vez de sustentabilidad se mencionaba la idea del rendimiento sostenido, porque la relación biunívoca, histórica y clásica es entre el bosque normal y la sustentabilidad. A propósito, aprovecho también para mencionar que esta cita está tomada de un paper publicado por Suzuki, que es, como pueden prever o como pueden anticipar, es un autor japonés que estudió en Alemania, así que esto un poco refuerza aquello que también mencionamos varias veces, que la influencia de los forestales alemanes también llegó al Oriente, particularmente a Japón en el siglo XX en particular. Eso fue muy marcado. Suzuki es un autor muy reconocido en Japón. Y a propósito de estas reflexiones, si me permiten la metáfora, también podemos hablar como que el bosque normal, o podríamos caracterizar al bosque normal como, con ciertas licencias, como el santo grial de nuestra disciplina científica. Pues en referencia a ese sentido que solemos darle al término santo grial como este, algo elusivo, algo inalcanzable o algo que se juzga como deseable pero que se considera de difícil realización o materialización. Nosotros ya hemos estado anticipando que el enfoque clásico del manejo forestal, en el fondo, se proponía cumplir con el objetivo del rendimiento sostenido a través del bosque normal. Cuando terminemos esta presentación esto va a estar un poco más claro, pero en principio era esa. Entonces la idea de nuestros colegas por prácticamente 3 siglos o 2 siglos y medio fue que el rendimiento sostenido o esa versión de la sustentabilidad solo era posible mediante el logro de un bosque normal. Entonces cualquier hectárea de tierra del mundo que estuviera cubierta por bosques se entendía que debe ser asignada a formar parte de un bosque normal. Y eso es lo que más modernamente o contemporáneamente se ha abandonado por completo. No obstante lo cual, la noción o el dispositivo conceptual del bosque normal es un dispositivo que se puede axiomatizar, es decir, dado una serie de supuestos, se puede describir un sistema simple, que en nuestro caso va a ser el del bosque manejado, y les recuerdo que nuestro bosque es un biosociosistema que, no obstante la simplicidad con la que lo vamos a presentar, nos va a servir como un buen dispositivo conceptual para entender los problemas contemporáneos del manejo forestal, porque si bien el bosque normal ha dejado de ser perseguido como el santo grial de todas las tierras forestales o del manejo forestal sustentable, no podemos decir lo mismo del rendimiento sostenido, y como ya lo hemos dicho varias veces, el rendimiento sostenido sigue siendo un objetivo del manejo forestal contemporáneo en muchas situaciones de la realidad, no en todas. Esa es una directiva que debe ser
que debe ser analizada, debe ser considerada en cada caso particular. ¿Sí? Vamos a progresar un poco en relación al bosque ordenado y lo primero que vamos a hacer es una descripción de la estructura de este sistema. Siempre que hablamos de un sistema, el sistema está compuesto por partes y si el sistema es nuestro bosque, más concretamente el bosque manejado, porque es un sistema dinámico, como quedará claro en el resto de esta presentación, es decir, que se trata de un sistema intervenido y como tal de un sistema que tiene un comportamiento en el tiempo. Lo primero que vamos a hacer es describir a ese sistema por sus componentes. Hemos dicho muchas veces que en el manejo forestal, cuando hablamos de bosque o de unidad de manejo forestal, nosotros estamos hablando de una colección de rodales, ¿sí? Así que el sistema del que estamos hablando es un sistema compuesto por rodales. Y cuando describamos la estructura del bosque ordenado, vamos a indicar o vamos a axiomatizar, como dije hace un ratito, qué características deben tener los componentes de este sistema que nosotros vamos a estudiar como un dispositivo conceptual idealizado. Así que vamos a hacer una especificación sencilla, que es la más fácil de comprender, y vamos a describir un bosque normal como aquel que está compuesto por un número igual de rodales a la cantidad de años que tiene la rotación adoptada. Entonces, como el bosque normal es un sistema manejado, y en nuestro caso una de las decisiones relevantes del manejo forestal es la rotación, es decir, la cantidad de años que vamos a dejar crecer a los rodales hasta la cosecha, pues esa cantidad de años que adoptamos como la rotación de referencia para este sistema idealizado también es igual a la cantidad de rodales que tiene este bosque. ¿Sí? Así que el bosque ordenado, el bosque normal tiene una cantidad de rodales o la colección de rodales que conforman al bosque normal está compuesta por tantos rodales como años tiene la rotación adoptada, o turno, que es el otro término que nosotros usamos casi indistintamente. En algunos textos se trazan algunas diferencias entre turno y rotación. Eso sería más adecuado cuando lo consideramos entre rotación y edad de madurez, porque a veces la rotación refiere al intervalo de tiempo entre dos cosechas en la misma hectárea de tierra, mientras que el turno refiere a la edad de los rodales cuando son cosechados. Y a veces eso no coincide, sobre todo cuando la tierra se deja en barbecho. Vamos a decir algo más con respecto a esto en el futuro, pero en principio tomemos como una expresión sinónima rotación, turno y edad de madurez. Más adelante vamos a ver que no siempre es así. Así que bueno, al adoptar una edad de madurez, también estamos diciendo cuántos rodales, qué cantidad de rodales, qué número de rodales conforman esa colección que nosotros vamos a llamar el bosque normal. También vamos a, como parte de nuestra axiomatización, vamos a asumir que esos rodales están creciendo, todos, absolutamente todos, en una calidad de sitio única, ¿sí? Este es un supuesto simplificador. La calidad de sitio, bueno, pasa a ser homogénea, y eso suele referirse también como el supuesto de equiproductividad de los sitios. Es un supuesto que necesitamos para derivar relaciones funcionales esenciales. Y más adelante también vamos a ver qué consecuencias tiene abandonar este supuesto. Por ahora, asumamos que todos los rodales del bosque normal están creciendo en una calidad de sitio única. También vamos a axiomatizar la densidad de estos rodales diciendo que asumimos que todos estos rodales tienen una densidad óptima en todo momento. Así que cuando tienen 2 años de edad, tienen la densidad óptima para los 2 años de edad. Cuando tienen 5 años de edad, tienen la densidad óptima para 5 años de edad. Y en especies que se manejan con rotaciones largas, cuando tienen 65 años de edad, tienen la densidad óptima para esa edad. Entonces, existencias y crecimientos de los rodales quedan adecuadamente predichos o correctamente predichos por una tabla de producción normal. A propósito, la tabla de producción normal
es un sistema predictivo, ¿sí? Nosotros ya hemos presentado la idea de tabla de producción o tabla de rendimiento, que modernamente uno diría ya función de producción o función de rendimiento como sistema predictivo, ¿no? En la antigüedad, o en los albores de la ciencia forestal, el sistema predictivo no era una función matemática, sino era una tabla. Y era una tabla, en su expresión más sencilla, de doble entrada. Entonces, para cada clase de sitio, la noción ya existía, eh, se publicaba una tabla que decía qué volumen, o qué existencias, como mínimo, ¿no? Qué existencias debía tener un rodal para un conjunto seleccionado de edades. Entonces, como las especies en esos lugares y en esos tiempos se manejaban con rotaciones largas, se decía, la tabla informaba el nivel de existencias para 5 años de edad, para 10 años de edad, para 15 años de edad, para 30 años de edad. Y su proceso de construcción apelaba a lo que se conocía como la densidad, en ese entonces no se hablaba tanto de densidad, sino de población normal. Probablemente en biometría o en silvicultura han estudiado los conceptos de población y densidad. Saben que en un uso un poco más vago del lenguaje técnico, densidad y población pueden ser tomados como sinónimo, pero que muchos autores trazan una especificidad más cuantitativa para la densidad y bueno, eso ya lo habrán estudiado. En aquellos tiempos eran expresiones en desarrollo, todavía los conceptos estaban en desarrollo, y la tabla de producción se llamaba normal porque la densidad para la cual se informaba las existencias para todas las edades de la tabla eran densidades o poblaciones o niveles de población normal, que las tablas, quienes construían las tablas, las señalaban como densidades óptimas. Por eso es que acá hablamos de que todos los rodales tienen densidad óptima. Y el proceso de construcción consistía en que los expertos forestales, que se llaman los maestros forestales o los primeros científicos forestales, salían a recorrer los bosques y seleccionaban fracciones de un rodal en los cuales consideraban que para la edad que el bosque tenía, que el rodal tenía en ese momento, la densidad era ideal. Y cuando se informaba que la densidad era ideal, también iba implícita un objetivo del manejo en el nivel de rodal, ¿no? Entonces era ideal para producir madera de grandes dimensiones, que por ejemplo era la que reclamaba la actividad minera para sostener estructuralmente los socavones, y la densidad ideal era diferente si tal vez la misma especie se usaba para producir madera de pequeñas dimensiones para producir energía, ¿sí? Para alimentar calderas en los albores de la revolución industrial, por ejemplo. Entonces, la noción de densidad normal, en este sentido, que es la que le da el nombre al bosque normal, porque el bosque se llama normal porque todos sus rodales tienen densidad normal. Esa es la razón por la cual el bosque se llama normal. Y la densidad normal es una densidad estandarizada como ideal. Esa es la idea con la cual se buscaban estos fragmentos, estas fracciones de bosque, se los cuantificaba y con esas cuantificaciones se construían las tablas de producción normal. Y eso permitía después decir si un bosque estaba sobrepoblado, entonces se entendía que había más densidad que lo que era ideal, y eso era una referencia para que, por ejemplo, se lo raleara. O si el bosque estaba subpoblado, se entendía que su densidad era inferior a la ideal para esa edad. En consecuencia, por ejemplo, se podía indicar su regeneración de manera anticipada para reponer los niveles de densidad ideal a los fines productivos. Entonces, el bosque se llama normal porque todos sus rodales tienen densidad normal, y la densidad normal era la idea con la cual se construían las tablas de producción normal como dispositivo de predicción del rendimiento o de la producción en aquellos tiempos.
Más cerca en el tiempo, sobre todo a principios del siglo XX y más bien cerca de mediados del siglo XX, la noción de densidad normal ya había sido abandonada y las tablas de producción, que seguían siendo el dispositivo predictivo, pasaron a construirse con densidades promedios, que eran las que se presentaban en los rodales típicos de la especie, para la cual se construía esa tabla. Esas tablas se llamaban tablas de producción empíricas, y la noción de empírica provenía porque estaban respaldadas en ajustes estadísticos ya muy incipientes, porque las tablas informaban las existencias esperables para densidades promedios o típicas de la especie en cuestión. Y más cerca en el tiempo, ya en la segunda mitad del siglo XX, los sistemas predictivos ya pasaron a ser funciones en vez de tablas, y si se hacían tablas o las funciones que se usaban ya no usaban la noción de una densidad fija, como era la normal o ideal, ni una densidad típica, como era la promedio, que usaban las tablas de producción empíricas, sino la densidad era una variable predictora más del sistema. Algo más parecido al sistema Plafornea, que nosotros ya conocemos, en los cuales la densidad es una predictora del rendimiento y no en un nivel constante como en los otros sistemas predictivos. Así que para trazar una cuestión conceptual, nosotros vamos a usar indistintamente bosque normal y bosque ordenado. En el texto que usamos, el de Clutter, se dice que el bosque normal es aquel que tiene esto que estamos diciendo acá: todos los rodales tienen densidad normal o ideal, mientras que si usamos un sistema predictivo de otra naturaleza que no sea normal, como por ejemplo el Plafornea en nuestro caso, donde la densidad se predice para cualquier nivel que el sistema esté preparado para predecir, lo correcto sería hablar de bosque ordenado o de bosque completamente ordenado, como se menciona en el texto, según nuestra traducción, y no como bosque normal. Para nosotros la esencia del bosque normal es conceptual, así que lo vamos a usar indistintamente, y va a ser bien, puede ser un uso vago del lenguaje. En general, cuando estemos hablando nosotros de bosque normal o de bosque ordenado, vamos a estar hablando de un bosque con esta estructura. Y el sistema predictivo de las existencias de todos los rodales que configuran ese bosque, que constituyen ese bosque, va a ser el que se aplica a la silvicultura que estamos usando para hacer los análisis que estamos haciendo en el caso concreto, sea cual sea el dispositivo predictivo, ¿sí? Bien, eso un poco como, si ustedes quieren, como referencia histórica de por qué el bosque se llama normal. Y en nuestro caso lo que debemos retener es que la noción de normal, o el sentido con el que usamos la palabra normal, es el sentido de estándar, no de algo común o frecuente. Ya dijimos que el bosque normal no existe. Es una construcción ideal, es una construcción teórica o intelectual. Y de todas formas, la noción original era de un ideal, ¿sí? Era de un estándar más que de un ideal, sí, y también de un ideal, pero era de un estándar. Por eso norma es lo que le da sentido a bosque normal, ¿sí? Con ese sentido es que se definió originalmente que el bosque era normal, y que lo toma, ya lo dije, de la noción de densidad o población normal, que es la forma en la que se usaba lo que nosotros modernamente calificamos o caracterizamos como densidad de un rodal, ¿sí? En el sentido dasométrico del término. Bueno, y lo último que vamos a decir es que la distribución de áreas por edades de todos esos rodales constituyen una distribución uniforme o balanceada. Y vamos a darle un sentido. Ya pasé de diapositiva. En el gráfico que está a la derecha, la parte de arriba, que está en un color más o menos anaranjado, es la distribución de áreas por edad o por clase de edad de un hipotético bosque normal de 29 rodales, ¿sí? Si después lo cuentan con detenimiento van a ver que hay 29 barras, porque el gráfico de arriba, insisto, es un gráfico de distribución de áreas por edades. Así que lo que están viendo ahí es que un bosque ordenado o bosque normal de 29 rodales, la estructura balanceada a la que referimos,
en esta diapositiva de acá, cuando estamos describiendo axiomáticamente al bosque normal o al bosque ordenado, dice que todas las superficies son iguales, ¿sí? Y la serie es balanceada cuando hay un rodal que tiene un año de edad en un momento concreto del tiempo, ¿no? Inmediatamente antes de las cosechas, si ustedes quieren. Hay un rodal que tiene un año de edad, hay un rodal que tiene 2 años de edad, hay un rodal que tiene 3 años de edad. Es decir, hay un rodal para cada año de la rotación que hemos elegido para nuestro bosque, que puede ser cualquiera, la rotación me refiero, y la característica balanceada es que todos los rodales tienen la misma superficie. Eso lo tienen explicado en palabras acá arriba a la izquierda. Si S es la superficie total del bosque, S mayúscula, simboliza la superficie total del bosque, y T simboliza la rotación, y que ya lo dije, es también la cantidad o el número de rodales que conforman esta colección especial de rodales, que nosotros llamamos el bosque ordenado. Si hacemos una división de S por T, lo que vamos a tener es lo que ven acá en la fórmula que estoy señalando en este momento, una S minúscula sub T como una variable que simboliza la superficie igual de T mayúscula rodales diferentes, ¿sí? Diferentes en la edad, todos los demás son idénticos, están creciendo en la misma calidad de sitio, y como es para todo T la superficie, nosotros vamos a simplificar eso y vamos a decir que la superficie de cualquiera o la superficie de todos los rodales que conforman el bosque normal es la misma, es una sola. Cuantitativamente es un solo número, es un solo valor. Eso es lo que está simbolizado en esta expresión de acá, y tienen que pensarlo un poco más, pero también lo que estamos diciendo ayuda un poco a entenderlo. Así que las edades que están representadas en el bosque normal son todas las de la serie de los números naturales desde 1 hasta T, ¿sí? Así que eso es más o menos lo mismo decir que como usamos T como subíndice nosotros, se pueden usar otros subíndices en otros textos. En Clutter probablemente usen otro, no recuerdo ahora el que usamos. No son tan complicadas como para que, y ni hay un estándar para esto. Así que las edades representadas son todas las edades de la serie de números naturales desde 1 hasta T. Otro atributo sustancial de la estructura del bosque ordenado es cómo están compuestas las existencias. Nosotros por existencias en general vamos a estar usando como expresión sinónima del volumen. Así que cuando hablemos de existencia vamos a estar hablando del volumen. Acá arriba hemos dicho algo de las áreas que caracterizan a esta colección de rodales, y ahora vamos a ir a algo del volumen. B corta sin aditivos, mayúscula, va a ser nuestra representación, por lo menos en este tratamiento que estamos haciendo ahora, de las existencias totales del bosque, ¿sí? Así que es una medida cuantitativa, un solo número, un solo valor, que describe el patrimonio forestal completo, ¿sí? Y por nosotros en general lo vamos a considerar a ese patrimonio forestal completo como descompuesto por las existencias de todos los rodales de esa colección particular que se llama bosque normal o bosque ordenado. Entonces va a haber el volumen en total de un rodal que tiene 1 año, va a haber el volumen en total de un rodal que tiene 2, y así hasta el volumen total de un rodal que tiene T. Esto es lo que, si fuéramos a medirlo, lo mediríamos como resultado del inventario forestal. Y ustedes saben, cuando hacemos el inventario forestal, nosotros muchas veces hacemos estimaciones por unidad de área, que son las que están acá abajo, y las multiplicamos por la superficie, ¿sí? Las expandimos al área total. Entonces esta expresión de acá, que es una expresión idéntica a la de arriba, lo que dice es que este B1 mayúscula, B corta mayúscula 1, es igual a la superficie de un rodal que tiene 1 año multiplicado por el volumen por hectárea de un rodal que tiene 1 año. Eso le tengo que sumar la superficie de un rodal, que es la misma, que tiene 2 años, cuantitativamente la misma, por el volumen por hectárea que tiene un rodal de 2 años de edad. Y así hasta el rodal más viejo de esta colección, el rodal que tiene la edad de madurez. Entonces, si lo piensan un poco, nosotros en general, nuestro sistema predictivo va a usar esta fórmula de cálculo cuando yo quiero informar cuál es el nivel de existencia o cuáles son las existencias del bosque normal o del bosque ordenado.
siempre va a ser por la consolidación de las existencias de todos los rodales de esta colección particular y, bueno, estas dos expresiones son sinónimas. En el caso de arriba sumamos los volúmenes totales de los T rodales diferentes y en la de abajo sumamos los volúmenes por hectárea, B corta minúscula, acá simboliza el volumen por hectárea, de los T rodales de nuevo, de los T mayúsculas rodales, que conforman esta colección particular, y una vez que terminamos de sumarlo lo multiplicamos por S porque es el mismo valor, lo sacamos como factor común en esa operación algebraica elemental. Y si hacemos una gráfica de la distribución de las existencias por edades, lo que obtenemos es esto. Es una curva en general sigmoide si nuestras existencias siguen ese modelo teórico, el sistema predictivo que usamos sigue en ese modelo teórico, que está multiplicado por S, así que está, como decíamos, como escalado, se podría decir, por S. Así que es como una curva sigmoide que está S unidades desplazada con respecto a la curva sigmoide de los rendimientos por unidad de área, que en general es lo que nos informan los sistemas predictivos. Los sistemas predictivos no informan para valores diferentes, informan en general para la unidad de área, en nuestro caso para la hectárea. Así que estas dos descripciones son sustanciales para describir el bosque ordenado, ¿sí? Las vamos a cuantificar en cualquier situación realista que después querramos describir como un diseño de un bosque particular para un cierto rendimiento sostenido. Bien, ahora pasemos a la dinámica del bosque ordenado. Todo sistema tiene una estructura, ya la describimos, y nosotros hemos dicho varias veces que el sistema al que estamos refiriendo es un sistema intervenido, manejado, ordenado, y que como tal es un sistema dinámico. Así que vamos a ver cuáles son los procesos fundamentales que ocurren en el tiempo, tanto los naturales como los antrópicos, de este biosociosistema manejado, ¿sí? Nosotros vamos a adherir a una especificación sencilla también, que se puede ver en una silvicultura simplificada de tala rasa con regeneración inmediata. Después, más adelante, vamos a ver que existe un modelo de bosque ordenado o de bosque normal para otros sistemas silvícolas, en particular en la otra punta de nuestra clasificación de los sistemas silvícolas, hay un bosque ordenado para el sistema silvícola de selección, tanto en la versión pie a pie como en la versión por bosquetes que estudiaron en silvicultura. Así que nosotros vamos a estudiar la versión de tala rasa con regeneración inmediata, que es, por ejemplo, la que podríamos usar como ejemplo en el caso de las plantaciones, porque eso es lo que puede ocurrir, es muy factible que ocurra, pero también hay un bosque normal o un bosque ordenado para el sistema silvícola de selección, como dije hace un ratito, tanto pie a pie como en bosquetes, y todos los sistemas silvícolas que ustedes conocen, ¿no? De árboles semilleros, de aclareos sucesivos o de cortas sucesivas de protección. También hay modelos de bosque normal u ordenado para esos sistemas silvícolas. Nosotros vamos a estudiar el de tala rasa con regeneración inmediata. Forma parte de nuestra simplificación. Otro supuesto que tenemos que adoptar es que todos los rodales se cosechan siempre a la misma edad. Por eso hay una única rotación. El bosque ordenado está asociado con la idea de una única rotación. Hay una sola rotación para el bosque ordenado. Y eso forma parte de la dinámica del bosque ordenado. En la realidad, los bosques no se cosechan todos con una única rotación, sino cuando el problema dicta que deben ser cosechados. Entonces, esta es una simplificación también muy importante que hace a la idealización, porque los rodales no se cosechan, sea cual sea el criterio que se usa, en general, no se cosechan con una rotación única, ¿sí? Cuando forman parte del mismo bosque manejado. Bueno, y con estas dos definiciones ya pasamos a los procesos. En un año cualquiera hay un rodal, recuerdo que hay un rodal para cada año que conforma la serie de edades del turno, que están representadas desde 1 hasta T, entonces cada año el rodal más viejo, que estoy señalando en este momento, se cosecha totalmente. Así que eso es
una actividad humana. El bosque ordenado se mantiene como tal o es un sistema administrado, es un sistema manejado. Hay cosecha. ¿Qué se cosecha en el bosque ordenado? Se cosecha el rodal más viejo. Siempre, el que tiene la edad de T. Como pueden ver acá, la edad de madurez. No hay ningún rodal que tenga una edad mayor a la edad de la rotación que hemos definido como característica del bosque ordenado. Y esa cosecha en área tiene una expresión en volumen, que es esto que estoy señalando acá en la barra azul. Así que esa es la actividad humana que da origen a uno de los eventos que ocurre todos los años en el bosque ordenado con todas estas características que acabamos de adoptar como supuestos. Esa cosecha es seguida de manera inmediata por la regeneración. Así que ese rodal, que es el rodal que tiene la edad de madurez o el turno, se cosecha y regenera de manera inmediata y se lo regenera con la densidad que está prescrita por la tabla de producción normal o por la silvicultura que nosotros hemos adoptado. Así que también tiene relación con un modelo de cierta invarianza en las decisiones que se le prescriben. Por eso es un modelo simplificado e idealista. El hecho de que se regenere con esa densidad implica que un año después, esa superficie que se cosechó un año atrás, ahora está ocupada por un rodal que tiene un año de edad. Y como siempre tiene la densidad ideal, tiene la densidad que debe tener un rodal de un año de edad según la tabla de producción normal. Y si no es una tabla normal, es la tabla o el sistema predictivo que estemos usando en este momento. Así que eso es lo que ocurre en la fracción del bosque que se cosecha. La fracción del bosque que se cosecha es aquella que tiene la edad de madurez, el rodal que tiene la edad de madurez. El resto de los rodales en esta versión simple y sencilla no está afectado por las cosechas, pero no es que se mantiene en un estado estático. El resto de los rodales crecen. Y entonces el rodal que tenía 2 años pasa a tener 3, el rodal que tenía 3 años pasa a tener 4, y así hasta llegar al rodal que tenía T menos 1 año antes de la cosecha. Un año después, ese rodal tiene T años. Como todos tenían la misma superficie, este rodal que hoy tiene T menos 1 año de edad, dentro de un año va a ser el rodal que tenga T. Y el rodal que hoy tiene T años de edad y que es cosechado va a pasar a tener 1 año de edad, es decir, va a pasar a tener 1 año de edad, lo repito, es decir, que el rodal cosechado va a estar acá en el año siguiente. Pero si yo todos los años hago la gráfica, en la misma época del año, la gráfica que hago es siempre la misma, tanto la de arriba como la de abajo. Porque la invarianza es lo que caracteriza a este modelo idealizado. ¿Sí? Entonces, todos los años se cosecha el rodal más viejo, se lo regenera de forma tal que dentro de un año tiene el nivel de existencia que debe tener según nuestro sistema predictivo y la densidad que hemos adoptado para nuestra silvicultura simplificada. Y todos los rodales que tienen entre 1 y T menos 1 año de edad antes de la cosecha se desplazan en edades un año más viejos. Así que de esas descripciones nosotros vamos a derivar relaciones relevantes. Por un lado vamos a darle un nombre que probablemente no conocían antes de esto, y que es bien castellano y que es posibilidad. Así que la cosecha del rodal más viejo, nosotros la vamos a llamar posibilidad. La posibilidad es la cantidad de madera expresada en volumen, que se le cosecha al bosque ordenado, al bosque normal. Y por extensión también vamos a ver que se le da el nombre de posibilidad a la cantidad anual de madera que se le cosecha a cualquier bosque, esté o no esté ordenado. Y esa posibilidad pasó a ser también una suerte de santo grial, diferente al del bosque normal, aunque relacionado. Pero nosotros empecemos definiendo la posibilidad. La posibilidad para nosotros es la cosecha expresada en volumen del bosque normal o del bosque ordenado. Ya sabemos que la cosecha es la que nos provee el rodal más viejo. ¿Sí? En área es esto,
pero en volumen es esta barra azul. Y en volumen, esta barra azul, cuando vamos a las fórmulas acá, es B sub t, B mayúscula, B corta mayúscula sub t, ¿sí? O sea, las existencias del rodal que tiene la edad del turno, que también se puede expresar con esta formulita que es la superficie de ese rodal, que es la misma que la que tienen todos, porque es única, multiplicado por el volumen por hectárea de ese rodal, porque este B sub t es igual a este S por B sub t, ¿sí? Así es como lo construimos. Y eso es lo que dice esta fórmula de acá. Así que es una mera observación de que le damos un nombre a B sub t, porque la cosecha del bosque normal es cortar todo el volumen que tiene el rodal más viejo, el rodal que tiene la edad t. Eso es la cosecha. Y nosotros lo llamamos posibilidad cuando está expresada en volumen. Cuando está expresada en área, nuestros colegas de España lo llaman la cabida, que es una expresión en área, que no es tan común acá en Argentina y que nosotros en general no usamos. Vamos a hablar de áreas o superficies de cosecha, y cuando la expresemos en volumen muchas veces vamos a decir posibilidad nosotros. Y eso es un término bien tradicional y bien castellano de la cosecha expresada en volumen. Bien, establezcamos una relación extremadamente importante porque es conceptual, y esa proviene de este razonamiento. Primero vamos a definir que el crecimiento de todo el bosque en un año cualquiera lo vamos a simbolizar con la letra C mayúscula. Así que crecimiento de todo el bosque en un año cualquiera, ¿sí? Porque es todo invariante, es todo igual todos los años, como va a quedar claro dentro de un ratito. Así que nosotros podemos construir o calcular el crecimiento del bosque en un año cualquiera acumulando los crecimientos de sus rodales, consolidando el crecimiento de sus T rodales, de T mayúscula rodales. Y fíjense lo que está entre paréntesis en cada uno de estos términos de esta serie que está implícita acá. Esto sería el crecimiento del rodal cosechado, que después de la cosecha tiene 0 metros cúbicos en pie, inmediatamente después de la cosecha, y dentro de un año acumuló B corta minúscula, es decir, el volumen por hectárea de un rodal que tiene un año de edad. Y esto viene predicho por nuestro sistema, nuestra tabla de producción normal o nuestra tabla de predicción aplicable. Así que esto de acá es el crecimiento del rodal cosechado, que pasó de 0 a B sub 1 metros cúbicos por hectárea, en un año cualquiera. Este es el crecimiento del rodal que tenía un año, el año pasado, y que creció hasta tener B sub 2 este año, que estoy haciendo el cálculo. Entonces la diferencia es el incremento del rodal que pasó de 1 a 2 años, que actualmente tiene 2. Entonces esto sería la expresión del incremento periódico anual o el incremento corriente anual, que son los términos que usamos en dasometría o en biometría para describir a esta fracción del crecimiento. Crecimiento corriente anual o crecimiento periódico anual. En este caso es por unidad de área del rodal que pasó de 1 a 2 años. Y así para todos los rodales, incluyendo el que pasó de T-1 a T. Como nosotros estamos calculando el crecimiento de todo el bosque, a cada uno de estos crecimientos de los rodales por unidad de área lo multiplicamos por S, que es una sola, así que la sacamos como factor común. Y si se toman el trabajo, después de sacar factor común a S minúscula, van a ver que todas las expresiones entre paréntesis conforman una serie en la que B1 en este caso está con signo positivo y acá aparece con signo negativo. B2 acá está con signo positivo, y en el siguiente término, que ya no está escrito, que es el crecimiento rodal de 2 a 3, B2 va a aparecer con signo negativo. Entonces, lo van a ver que eso es así para todos los rodales hasta T-1. El único que no tiene un signo negativo cuando se desarrollan todas estas diferencias después de sacar a S minúscula como factor común es B sub T. Entonces, B sub 1 acá con signo positivo, con de signo negativo, se cancelan. Y lo propio pasa con B sub 2, con B sub 3, con B sub 4, y así hasta B sub T-1. Y no hay un B sub T con signo negativo para cancelar a este. Entonces la expresión que queda es esta. Así que esto pueden tomarlo como una especie de teorema, de que la cosecha, como una especie, dije, de teorema,
que la cosecha, P, por esta expresión de acá arriba, es igual al crecimiento de todo el bosque en un año cualquiera. Y esa es una idea muy importante, es una noción muy relevante, y es la idea, de la sustentabilidad, así como la vieron nuestros colegas forestales hace casi 3 siglos. ¿Sí? El rendimiento sostenido, y aunque ellos hablaran de sustentabilidad, estaban hablando del rendimiento sostenido de madera, es posible cuando se cosecha una cantidad equivalente a lo que creció en el último periodo. En cada periodo, o en cada año, si ustedes quieren, se cosecha una cantidad equivalente a lo que ese bosque creció en el último periodo o en el último año. Tomen la expresión temporal que quieran. Y esa es una idea temprana de la sustentabilidad muy razonable, que se sigue usando en la gestión de los recursos naturales. ¿Sí? Se dice que el recurso natural se explota sustentablemente o se puede explotar a perpetuidad de manera sostenida si se cosecha una cantidad que no excede o que no es mayor que la tasa de regeneración de ese recurso o de la tasa de reposición de ese recurso. Esto es tan viejo y yo no sé si otra disciplina científica lo contribuyó tan temprano como la forestal. ¿Sí? Ténganlo en cuenta cuando lo estudien. Así que esa idea de que el crecimiento o que el rendimiento se puede sostener o que la cosecha se puede sostener a perpetuidad si yo corto una cantidad equivalente al crecimiento del bosque en un año cualquiera, es una idea de la sustentabilidad muy temprana, muy confortable, si ustedes quieren, desde el punto de vista conceptual, y correcta. Es totalmente correcta, porque si todo esto que describimos ocurre, aunque sea de manera aproximada, nosotros podemos garantizar que vamos a sostener esos niveles de cosecha a perpetuidad. ¿Sí? Esta es una idea del rendimiento sostenido muy fuerte, muy importante. Después derivamos 2 expresiones más que van a ser muy útiles y muy importantes para analizar un sistema más realista, porque incluso es como lo vamos a ¿cómo lo vamos a usar a estas ideas, incluso en la realidad? Y es que si yo al crecimiento de todo el bosque, a la C mayúscula esta, lo divido por la superficie de todo el bosque, yo lo que estaría obteniendo es una cantidad que voy a llamar crecimiento anual promedio por unidad de área. ¿Sí? Sería una expresión, piensen bien que todas las palabras ahí son necesarias para describir esa cantidad. Crecimiento anual, porque la C grande es un crecimiento de todo el bosque en un año cualquiera, y al dividirlo por una superficie, entonces es un promedio por área, por unidad de área. Así que la C minúscula, calculado como el cociente entre el crecimiento de todo el bosque y la superficie de todo el bosque, nosotros lo vamos a llamar crecimiento anual promedio por unidad de área. Haciendo sustituciones, porque el crecimiento C mayúscula es igual a S por BT, como lo ven de la expresión de acá hasta arriba, y S mayúscula, la superficie de todo el bosque, tomando nuestra idea de que todos los rodales tienen la misma superficie, es decir, si yo tengo T rodales, T mayúscula rodales, y lo multiplico por S, tengo la superficie total. Así que esta expresión está cambiando un poco estas definiciones, y acá lo que puedo cancelar es S minúscula para que me quede esta relación fundamental y conceptualmente muy relevante. Dice que el crecimiento por unidad de área del bosque ordenado, del bosque manejado, del bosque normal, el crecimiento promedio por unidad de área, anual promedio por unidad de área, C minúscula, es igual al incremento medio anual del rodal más viejo de ese bosque ordenado. Esto hay que pensarlo, y acá está la derivación, también pueden tomarlo como una especie de teorema, de demostración, y como la C minúscula, el crecimiento anual promedio por unidad de área, es un atributo del bosque y el bosque es una colección de rodales, lo que tenemos acá es una identidad algebraica. Entonces, estamos diciendo que cuantitativamente eso equivale al incremento medio anual del rodal más viejo de ese bosque ordenado o de esa colección de rodales.
pero incremento medio anual sub T es un atributo de uno de los rodales de ese bosque. No es un atributo de todo el bosque. Entonces, no es que el bosque tiene un incremento, el bosque ordenado tiene un incremento medio anual sub T. No. Lo que el bosque ordenado tiene es un crecimiento anual promedio por unidad de área, cuyo valor cuantitativo es igual al incremento medio anual del rodal más viejo. Usen con juicio eso, porque tal vez lo más feliz sea que nosotros digamos que IMA-T, o el valor cuantitativo de IMA-T en el incremento medio anual en la edad T, va a ser una expresión de la productividad del bosque ordenado. Porque incremento medio anual, si lo piensan en términos físicos, es una cantidad de madera que se acumula por unidad de tiempo y por unidad de área. ¿Sí? Por unidad de tiempo y por unidad de área. Y cuando lo usamos para escribir un rodal, es lo que estudiaron en biometría y en estructura como el incremento medio anual. Nosotros preferiblemente debiéramos decir productividad del bosque normal o productividad del bosque ordenado. Tomamos ese número, por supuesto, de la silvicultura que hemos adoptado, pero hablamos de productividad del bosque ordenado, productividad del bosque normal. No hablamos del incremento medio anual del bosque ordenado. No sería del todo correcto hablar del incremento medio anual del bosque normal. ¿Sí? Porque eso es un atributo del rodal y el crecimiento anual promedio por unidad de área es un atributo del bosque, de la colección completa de rodales. Porque esta C minúscula proviene de esto y esto es una derivación de todos los rodales, operando algebraicamente sobre valores que describen a todos los rodales del bosque ordenado. Y la última expresión fundamental que vamos a derivar es esta, tiene una lógica parecida, empezamos por acá arriba, como que P es igual a S minúscula por B sub T, a S minúscula la reemplazamos por S sobre T, que ya la vimos acá, ¿sí? La reemplazamos ahí y lo que obtenemos es este producto. Y este producto dice, la cosecha del bosque ordenado es igual a la superficie por la productividad. Superficie por productividad. Y esta es una fórmula que vamos a usar para diseñar. Es una fórmula que vamos a usar para contestar. ¿Cuánta tierra se necesita para un rendimiento sostenido de tal nivel? Y es así como, en general, se empieza a resolver el problema de alguien que está creando un patrimonio para después abastecer con materia prima a una industria como la que estuvimos conversando en nuestros encuentros semanales, como el de las industrias celulósicas papeleras que se instalan en el cono sur de Sudamérica, en las que muchas han empezado su actividad creando un patrimonio forestal para suministrar materia prima a una industria, y el patrimonio forestal en general lo diseñan, no les parece que cuando se preguntaban con qué cantidad de tierra iban a poder suministrar la cantidad de materia prima necesaria para abastecer esa industria, usaban esta última fórmula como la primera respuesta. Porque esta última fórmula condensa varias de esas decisiones. Condensa la productividad de las tierras, cuantitativamente equivalentes al incremento medio anual de la silvicultura que hemos adoptado, y la cantidad de tierra, S. ¿Sí? Así que esta fórmula es muy importante, no solo conceptualmente, sino también en la práctica, porque un poco da idea del patrimonio que se necesita para entregar un rendimiento sostenido. Yo ya dije que aunque el bosque normal no exista, el rendimiento sostenido sí se persigue, no sea una meta del manejo forestal contemporáneo, el bosque ordenado o el bosque normal. El rendimiento sostenido sí es una meta en muchas situaciones prácticas, y esta expresión es una referencia conceptual fuerte para determinar si podemos o no alcanzar o cumplir esa meta, la del rendimiento sostenido. Acá tienen una descripción gráfica de las ideas del crecimiento del bosque ordenado. Un poco es una descripción gráfica de esta expresión de acá, de C mayúscula igual al crecimiento de todos sus rodales, y cómo termina siendo el crecimiento de todo el bosque equivalente a lo que acumuló el rodal más viejo en toda su vida, que es un poco lo que dice Acá están graficados en la última columna. Esta es la distribución de las existencias de un bosque ordenado, en este caso con una rotación de 20 años, ¿sí? Así que estas son las existencias. Esto sería un equivalente a esta gráfica azul, ¿sí? Pero para que se vean algunas de las relaciones mejor, hemos pintado de colores que el rodal que en este momento tiene 20 años de edad, que es la rotación de este bosque ordenado,
Cuando pasó de 0 a 1 acumuló una cantidad que acá estoy señalando y que está pintada de color lila. Cuando pasó de 1 a 2 acumuló una cantidad que está verde que estoy señalando ahora, y cuando pasó de 2 a 3 acumuló esta cantidad lila, y así sucesivamente hasta cuando pasó de 19 a 20. Como ven acá, eso equivale a las mismas cantidades que está acumulando el rodal que hoy tiene, por ejemplo, 10 años. El rodal que hoy tiene 10 años, al pasar a 11 está acumulando esta cantidad, y eso tiene su equivalente en el rodal más viejo. Entonces acá es donde se ve que el crecimiento total del bosque, la C mayúscula de esta fórmula, esta C mayúscula de acá, vendría a ser estos cuadraditos pintados de colores, alternativamente verde y lila, ¿sí? Y que nuestra expresión de hace un rato dice que son iguales a estos, porque estos que estoy señalando acá, los que acumuló el rodal más viejo, se simbolizan con S por B sub T, ¿sí? Esa gráfica de ahí un poco lo que intenta es presentar, bueno, voy a repetirme gráficamente, la idea de que cosechamos un equivalente al crecimiento, concentrado en el rodal más viejo, ¿sí? Cosechamos un equivalente. Y ahí está, cosecha igual a crecimiento, y que el crecimiento de todo el bosque es equivalente al crecimiento que acumula el rodal más viejo en toda su vida. De ahí viene también la relación con el incremento medio anual. Pero no confundan después las escalas de análisis, ¿no? Porque una cosa es hablar de atributos de una colección de rodales y otra cosa es hablar de el atributo de uno de esos rodales, el más viejo, ¿sí? Lo último que tengo, en realidad lo penúltimo, lo dejo acá para que reflexiones. Esto está tomado de un texto súper clásico de manejo forestal, Davis y Johnson. Tanto es así que tiene 8 ediciones. Esta no es la más vieja, no es la más nueva. En la más nueva también está. Pero esto está tomado de un texto clásico, muy clásico de manejo forestal, que ha pasado ya por varias ediciones, como lo repito, y en la que se proveen algunas razones para perseguir el rendimiento sostenido, ¿sí? Como objetivo del manejo forestal. Incluso ahí se lo define. ¿Qué es el rendimiento sostenido? Una corta anual de madera de aproximadamente igual volumen, tamaño y calidad. Y valor, perdón. La razón para la cual es útil perseguirlo es porque provee una base estable para la planificación de los negocios. Ya hemos mencionado varias veces que los agentes económicos de gran escala son los que valoran la estabilidad del negocio, o la estabilidad de sus actividades. Entonces, esos agentes económicos son los que hoy siguen persiguiendo el rendimiento sostenido, no de manera estricta, sino de manera aproximada. Bueno, como vimos hace un rato, lo que caracteriza al bosque ordenado es que todo se repite. Bueno, no lo dijimos, pero vamos a decirlo. Si yo todos los años cosecho el rodal más viejo y al año siguiente lo dibujo acá, y todos los demás se corren un lugar a la derecha, y voy a graficar la distribución de áreas por clase de edad todos los años en la misma época, lo que voy a dibujar es esto mismo. Eso quiere decir que hay una invarianza que depende de la cosecha, depende de la regeneración y depende del crecimiento. Si algo de eso, si alguno de esos tres procesos no se cumple o no se cumplen los niveles que el modelo indica, esta invarianza se va a romper y el bosque ordenado dejará de estar en esa condición ideal, ¿sí? Entonces, como todo lo que ocurre todos los años es exactamente igual, varias de las virtudes del bosque ordenado o del rendimiento sostenido, cuando se los tomaba como que eran lo mismo, son las que dan origen a esta argumentación, ¿no? Cosecha, crecimiento, son las que se obtienen con un nivel de existencia que no es mayor al necesario. Eso nos habla de la eficiencia del modelo, que yo voy a obtener un nivel de cosecha y de crecimiento que además son iguales todos los años, con un nivel de existencia que no es mayor que el que hace falta en cualquier año. Como todo lo que se hace se repite, los balances de cualquier cosa que quieran analizar
de manera cuantitativa van a ser idénticos todos los años. Entonces, en particular, los económicos se van a repetir. Todos los años hay que gastar la misma cantidad de dinero, todos los años se van a producir los mismos niveles de ingreso, todos los años hay que pagar la misma cantidad de impuestos, etcétera, etcétera. O sea, como todo se repite, bueno, lo que se entiende, por lo menos en el espíritu del paradigma reduccionista, que eso simplifica y que es fácil, todo es fácil en ese contexto. Acá hay dos o tres razones más. El hecho de que se protege mejor al patrimonio forestal con este tipo de bosques, con el bosque ordenado, el bosque normal, un poco está explicado por el hecho de que tengo todas las edades representadas y están todas igualmente representadas. Y se supone que eso provee mejor protección del patrimonio forestal frente a estos agentes adversos, ¿no? Hoy sabemos que no es exactamente así, y que eso depende fuertemente de cómo esté configurado espacialmente, que es algo que no hemos dicho, porque en nuestra presentación simple no hemos dicho nada de la espacialidad, pero digamos, ya están en condiciones de entender que la espacialidad va a romper un poco la estructura idealista, esta simplificada, pero que se puede igualmente tener rodales fragmentados, entre comillas rodales, porque ya dijimos varias veces que la unidad espacial es una característica esencial de los rodales. Bueno, el hecho también de tener esta estructura diversa, entre comillas, de edades, ¿sí? No estamos hablando ni de especies ni de otro tipo de diversidad, es lo que los lleva a estos autores a sostener que las oportunidades para correlacionar con otros usos de las tierras forestales son buenas, son máximas, dice, porque siempre va a haber una fracción del bosque con rodales maduros, en los cuales la recreación está destacada, siempre va a haber fracciones del bosque en los cuales va a haber rodales juveniles, en los cuales ciertas especies de la fauna silvestre encuentren su hábitat, y como hay de todas las edades, también habrá oportunidades para todas las especies que prefieran de tipo hábitat con carácter especialista, o sea que no puedan vivir en cualquier hábitat, sino en alguno en particular. Como están todos representados, pues se espera que haya oportunidades para todas las especies, etcétera, etcétera. Esto es probablemente una visión tanto idealizada también, pero no deja de ser cierto en algunos aspectos. Por último, como una derivación también de la estabilidad de los negocios de la que hablamos, también eso uno podría inferir que eso provee una oportunidad de mano de obra de manera estable, ¿sí? Si todo ocurre en el mismo nivel, bueno, todos los años va a haber oportunidad, va a haber demanda de trabajo en los mismos niveles todos los años. Por eso es que en muchas comunidades las oportunidades para el empleo local son uno de los servicios, si ustedes quieren, de los bosques manejados, a los cuales se les presta atención desde la identificación de múltiples bienes y servicios que hizo la doctrina del uso múltiple. Ahora sí, lo último, un poco para que vean cómo lo concebían los forestales de hace 200 años, 250 años. Esto está tomado de un texto muy viejo, que el texto se usaba es de 1938 el texto, y tengo entendido, no lo conozco al texto, yo lo tomé de otro libro, tengo entendido que era un texto que se usaba en la educación forestal de nivel superior en Norteamérica. El texto se llama silvicultura o dasonomía alemana, dasonomía germana podría ser una traducción del texto. De todas formas, esto era una reproducción de el esquema ideal de Cota. Y Cota era uno de los forestales del principio del siglo XX, ¿sí? Era uno de los padres fundadores de las ciencias forestales y de las primeras escuelas forestales, y como casi todos los forestales de esa época se dedicaban a todo, así que también hizo contribuciones al manejo forestal. Esta estructura ideal es como él describía a un bosque concreto, específico, que acá está identificado, el distrito forestal de Colditz, que es Sajonia, ¿sí? Actualmente Sajonia. Él mismo lo llamó el esquema ideal, y acá lo que pueden ver
con distintos entramados, cómo él creía que debía ser el bosque normal para este distrito forestal específico. Y acá está descrito con clase de edad. Entonces, todas las fracciones oscuras son coníferas de 60 a 80 años de edad. Todas las fracciones que estoy señalando ahora con este patrón, que es cuadriculado, eran coníferas de 40 a 60 años de edad. Y así, estos de acá, perdón, estos con barras diagonales, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, los coníferas de 21 a 40 años y, bueno, no es difícil ver que acá todas esas fracciones tienen la misma superficie, ¿sí? Por clase, no por año de la rotación. Entonces estos serían rodales que se cosecharían a los 80 años y está representado como clase. Es una representación sintética también desde el punto de vista gráfico del bosque ordenado o el bosque normal, como lo concibió un forestal de principios del siglo XX. Las coníferas más jóvenes, de 1 a 20 años de edad, son las que tienen la trama horizontal, que esta es una que estoy señalando, acá hay otra, estas son discontinuas, ¿no? Pero ven que hay una idea de orden, de organización, casi militar, si ustedes quieren. Y bueno, la verdad es que el empeño de los primeros forestales era que esto se hiciera realidad. Eso hace muchos años que se sabe que no es un empeño que valga la pena. Acá como para completar la descripción también hay parte de la tierra que es no forestada, o sea, no tiene bosques, estas blancas de acá, que son acá, que tienen otros usos, probablemente sean pastizales o cursos de agua, o algo diferente. Acá no era relevante porque justamente no formaban parte del patrimonio forestal. Y acá se separó por tener una silvicultura muy diferente, esta fracción que estoy señalando acá, por tener una silvicultura muy diferente y además por tener una proporción muy pequeña con respecto a la otra, a las coníferas, una fracción del bosque que se iba a manejar como monte bajo, es decir, con rebrotes de una latifoliada, que Cota no se tomó el trabajo de identificarla más que de latifoliada, etc. Bueno, el que tenga curiosidad, el texto del cual está tomada esta gráfica, está acá la referencia, porque el texto se puede leer en internet, y que un poco explica, ese texto tiene valor histórico, es de historia nada más, porque explica cómo los forestales alemanes tenían un espíritu cuantificador. No es todo el libro, hay un solo capítulo en ese libro que se dedica a los forestales. Lo que está disponible para lectura es todo el libro, así que tienen que buscar el capítulo del forestal calculador, sería la traducción del libro. Este libro sí ya es más nuevo y es un libro de historia del 1990. Bien, hasta acá llegamos con esta primera presentación, con esta introducción del bosque ordenado, del bosque normal, y enfatizo una vez más que dejó de ser una meta del manejo forestal para ser un dispositivo conceptual analítico. Pero que eso no alcanza el rendimiento sostenido. El rendimiento sostenido sigue siendo una meta del manejo forestal en muchas situaciones reales. Buenas tardes.